Hola amigos, bienvenidos. En este test vamos a responder 33 datos curiosos sobre la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede. Recuerda, solo tendrás 4 segundos para responder. Comenzamos. Pregunta 1. ¿El Vaticano es el país más pequeño del mundo? ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa A. Verdadero. El Vaticano, con una superficie de solo 0,44 kilómetros cuadrados y una población de 825 personas, es el país más pequeño del mundo y es probablemente el único país del mundo que se puede recorrer a pie en menos de una hora. Pregunta 2. ¿Dónde se encuentra el Vaticano? ¿Al lado de Roma? ¿En el corazón de Roma? ¿Al este de Roma? Alternativa B. En el corazón de Roma. El Vaticano es una ciudad-estado que se encuentra situado en el corazón de Roma. Aparte de ser el país más pequeño del mundo, es el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Pregunta 3. ¿Cuál es la lengua oficial del Vaticano? ¿El italiano, el inglés, el latín? Alternativa C. El latín. El latín es el idioma oficial de la Santa Sede. Tanto la página web de este estado como sus cajeros automáticos, la señalética de las calles y los documentos se escriben aún en esta lengua. Pregunta 4. ¿Cuál es la moneda oficial del Vaticano? ¿La lira vaticana, el euro, el dólar? Alternativa B. El euro. Otro aspecto interesante de la economía vaticana es que el minúsculo país ha llegado a emitir su propia moneda, la lira vaticana, cuyo valor estaba directamente ligado al de la antigua lira italiana. Sin embargo, esto cambió cuando Italia se incorporó a la eurozona en el 2002, adoptando el euro como su moneda oficial. Pregunta 5. ¿Cuál es el monumento más importante del Vaticano? ¿La Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro, Jardines del Vaticano? Alternativa B. La Basílica de San Pedro. De hecho, el edificio más importante del Vaticano es la Basílica de San Pedro. Tiene 193 metros de longitud y casi 45 metros de altura y es más grande que un portaaviones. Pregunta 6. El Vaticano cuenta con una emisora conocida como Radio Vaticana. ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa A. Verdadero. En el año 1929, el Papa de por aquel entonces, Pío XI, encargó la instalación de un sistema de radiotransmisión en el Vaticano. La emisora conocida como Radio Vaticana empezó a emitir en el año 1931 y sigue funcionando hasta el día de hoy. Aún hoy es posible escucharla en la página oficial del Vaticano y su principal misión es la de transmitir la palabra de Dios a todo el mundo, lo cual lo hace hasta en 30 idiomas. Pregunta 7. ¿Es cierto que no hay prisiones en la Ciudad del Vaticano? ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa A. Verdadero. La Ciudad del Vaticano es probablemente la única nación del mundo que no tiene prisiones. El país sí dispone de algunas celdas para la detención preventiva, pero los condenados y sentenciados a prisión cumplen su condena en cárceles italianas. Pregunta 8. ¿Quién es la máxima autoridad en la Ciudad del Vaticano? ¿El jefe de la Santa Sede, el Papa, el presidente del Gobernatorato, presidente de Italia? Alternativa B. El presidente del Gobernatorato. El poder ejecutivo en lo que se refiere a la administración de la Ciudad del Vaticano lo ejerce el presidente del Gobernatorato. Desde octubre del año 2021 ocupa ese cargo el cardenal español Fernández Vergés Alzaga. Pregunta 9. ¿Es cierto que el índice de criminalidad en el Vaticano es la más alta del mundo? ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa A. Verdadero. Sabemos que el Vaticano cuenta con menos de 1000 residentes oficiales y sin embargo tiene el mayor índice de criminalidad de todos los países del mundo. Esto no es porque tenga más delitos que otros países, sino porque tiene más delitos per cápita. Estos delitos suelen ser cometidos por los millones de turistas que pasan por la zona, y los delitos más comunes son el robo en tiendas y carterismo. Por este motivo, la propia página web oficial de turismo del Vaticano pide a los visitantes que estén en alerta en todo momento. Pregunta 10. ¿Es a Vaticano o es a Italia se le considera como país capital del vino? ¿Italia? ¿Vaticano? Alternativa B. El Vaticano.
Se sabe que los habitantes del Vaticano consumen más vino per cápita que cualquier otro lugar del mundo. El habitante medio del Vaticano consume la asombrosa cifra de 74 litros de vino al año, lo que supone el doble de consumo de los países considerados como capitales del vino, Francia e Italia. Pregunta 11. ¿Cuál es el nombre de las fuerzas especiales que protegen al Papa? Los guardias suizos, la Legión Romana, la Guardia di Finanza. Alternativa A. Los guardias suizos. Son en total 135 soldados suizos conocidos como la Guardia Suiza Pontificia, los encargados de proteger al Papa. Fueron contratados por primera vez en el año 1506 por el Papa Julio II, quien necesitaba protección personal contra los enemigos de la Iglesia. La Guardia Suiza es fácilmente reconocible por su llamativo y colorido uniforme a rayas, y no cualquiera puede formar parte de ella. Hay que ser de sexo masculino, tener entre 19 y 30 años y medir más de 1,70 metros de altura. Además, se debe ser cristiano y haber completado la formación militar básica. Pregunta 12. ¿Se puede obtener la ciudadanía por nacimiento en la Ciudad del Vaticano? Sí, nunca. Alternativa B. Nunca. El Vaticano no tiene hospitales ni salas de parto. En consecuencia, nadie puede ser ciudadano del Vaticano por nacimiento. La ciudadanía en el Vaticano se concede por nombramiento para trabajar en un determinado puesto al servicio de la Santa Sede. Esta ciudadanía se extiende a los cónyuges, los padres y otros parientes, pero una vez que termina el nombramiento, termina también la ciudadanía. Pregunta 13. Los cajeros automáticos del Banco del Vaticano son los únicos en el mundo que ofrecen instrucciones en latín. ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa A. Verdadero. Normalmente el italiano es la lengua oficial de la Ciudad del Vaticano y es la lengua utilizada para todos los asuntos oficiales, pero la Santa Sede sigue utilizando el latín como lengua oficial. Además, al Vaticano se le considera también como el guardián de facto de la lengua latina. Por eso no te sorprende el hecho de que el cajero automático del Banco del Vaticano ofrezca instrucciones en latín. Pregunta 14. La Ciudad del Vaticano alberga el ferrocarril más largo del mundo. ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa B. Falso. Ya dijimos que podemos cruzar caminando la Ciudad del Vaticano, por lo que no puede albergar al ferrocarril más largo del mundo, sino lo contrario, alberga al ferrocarril más corto del mundo. Cuenta con 2 vías de 300 metros y una estación conocida como Città Vaticana, los cuales solo se utiliza para el transporte de mercancías y no hay trenes regulares de pasajeros que circulen por ella. Pregunta 15. El Vaticano no realiza investigaciones astronómicas. ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa B. Falso. En el año 1981, el Vaticano adquirió un telescopio de última generación, el cual se encuentra en la cima del Monte Graham en el suroeste de Arizona y es utilizado por el Vaticano para llevar a cabo investigaciones astronómicas. Pregunta 16. La Ciudad del Vaticano es el único país del mundo declarado en su totalidad como Patrimonio de la Humanidad. ¿Verdadero? ¿Falso? Alternativa A. Verdadero. En el año 1984, la Ciudad del Vaticano fue incluido en la lista de Patrimonios de la Humanidad. Pregunta 17. ¿Cuántos exorcismos realizó durante toda su vida el padre Gabriele Amort, el exorcista más famoso del Vaticano? ¿100 exorcismos? ¿10.000 exorcismos? ¿100.000 exorcismos? Alternativa C. 100.000 exorcismos. Aunque se cree que el exorcismo es una práctica que solo se ve en las películas de terror y en la Edad Media, la tradición sigue viva en la Iglesia Católica. El padre Gabriele Amort, ya fallecido, fue el exorcista principal del Vaticano. Sirvió durante 60 años y se cree que realizó aproximadamente 160.000 exorcismos. Pregunta 18. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano ayudó a varios criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Sí, no, dudoso. Alternativa C. Dudoso. Pues disculpas del caso por ser tibio en la respuesta, pero no se puede afirmar que sea cierto.
Pero tras la victoria de las fuerzas aliadas en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, los nazis se vieron obligados a buscar refugio fuera de Europa. Miles de criminales consiguieron escapar a países sudamericanos, concretamente a Argentina, Chile y Brasil. El investigador de Harvard, Gerald Steinnescher, escribió un libro que muestra documentos de viaje que apuntan a que el Vaticano ayudó a los nazis a viajar a estos países. Además, él sostiene que se hizo con la esperanza de revivir el cristianismo europeo y el temor a la creciente influencia de la Unión Soviética. El Vaticano, sin embargo, se ha negado a hacer declaraciones al respecto. Pregunta 19. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿el Vaticano se benefició económicamente con el holocausto nazi a los judíos? Sí, no, dudoso. Alternativa C, dudoso, pues se dice que además de ayudar a escapar a miles de nazis de Europa, el Vaticano también participó en el contrabando de arte, oro y otras propiedades de familias judías saqueadas por los nazis. Pregunta 20. ¿Cuál es el nombre real del Banco del Vaticano? El Banco del Vaticano, Banco Central del Vaticano, Instituto para las Obras de Religión. Alternativa C, Instituto para las Obras de Religión. Sí, efectivamente, el Banco del Vaticano viene a ser el Instituto para las Obras de Religión, con las siglas IOR, inicialmente creada para las obras de religión, pero el IOR fue utilizado para almacenar miles de millones de dólares, cuyos detalles nunca han sido revelados públicamente. Pregunta 21. ¿Cuándo se revelaron los documentos secretos del Vaticano, conocidos como los Vatileaks? 2010, 2012, 2016. Alternativa B, en el 2012. En el año 2012 salió a la venta un libro titulado Su Santidad, basado en la filtración de documentos secretos del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI renunció al papado en 2013 debido a este escándalo. Pregunta 22. ¿Cuánto es la riqueza que tiene el Vaticano? Aproximadamente 500 millones de dólares, aproximadamente 1.000 millones de dólares, aproximadamente 10.000 millones de dólares. Alternativa C, aproximadamente 10.000 millones de dólares. De acuerdo con la revista Times, el patrimonio neto de la organización religiosa oscila entre 10.000 millones y 15.000 millones de dólares. Pregunta 23. ¿Cuánto oro posee la Santa Sede? Aproximadamente 1.000 toneladas, aproximadamente 25.000 toneladas, aproximadamente 60.000 toneladas. Alternativa C, aproximadamente 60.000 toneladas. Según una investigación española reciente publicado hace 4 años, la Santa Sede controla aproximadamente 60.350 toneladas de oro, 2 veces el tamaño de las reservas oficiales de oro en total en todo el mundo, el cual representa el 30,2% de todo el oro extraído a nivel mundial. Pregunta 24. ¿Cuál es el nombre del tribunal secreto que investiga los llamados delitos contra la Iglesia Católica? Tribunal de la Rota Romana, Penitenciaría Apostólica, Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Alternativa B, Penitenciaría Apostólica. La Penitenciaría Apostólica es un tribunal secreto que investiga los llamados delitos atroces, al que compete todo lo que se refiere al fuero interno, también un sacramental y a la concesión y el uso de las indulgencias. Se supone que se fundó en el año 1179 y se mantuvo en secreto hasta el año 2009. En este tribunal el Papa actúa como jefe de este tribunal, llamado Penitenciaría Mayor, y puede ofrecer la absolución o dejar que se mantenga la excomunión. Algunos ejemplos de pecados son el intento de asesinar al Papa, que un sacerdote exponga el pecado o la identidad de una persona que se ha confesado con ellos, entre otros muchos delitos internos. Pregunta 25. ¿Es cierto que la Santa Sede llevó ante un tribunal a un hombre muerto? ¿Verdadero? Falso. Alternativa A, verdadero. En el año 897, la Iglesia Católica sometió a juicio a un hombre muerto, conocido como el Sínodo de los Cadáveres. El oficio póstumo del Papa Formoso fue celebrado por el Papa Esteban VI, su sucesor.
Formoso fue acusado de usurpar el papado a pesar de llevar 7 meses muerto. El cuerpo del papa fue exhumado vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Incluso se nombró a un diácono para que hablara en nombre del papa muerto. Fue declarado culpable, todos sus actos como papa fueron declarados nulos, su cuerpo fue despojado de las vestiduras oficiales y vestido con harapos. Le cortaron los 3 dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de sus infames criminales. Pregunta 26. Según los archivos secretos del Vaticano, ¿puede que Jesús no exista? ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Dudoso? Alternativa C, dudoso. Hay sospechas de que los archivos contienen comunicaciones entre el emperador Nerón y San Pablo sobre la existencia de Jesús. Algunos teóricos de la conspiración creen que el Vaticano oculta pruebas de que Jesucristo no existió. Pregunta 27. ¿Cómo se nombra a un papa en la actualidad? ¿Mediante un escrutinio? ¿Mediante aclamación? ¿Mediante compromiso? Alternativa A, mediante escrutinio. En la actualidad, la elección del Papa la decide el cónclave, institución creada en el año 1974 para la elección democrática de los papas por parte de los cardenales de la Iglesia Católica. Pregunta 28. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de un papa? ¿5 años? ¿25 años? ¿Vitalicio? Alternativa C, vitalicio. La duración del papado es vitalicia, desde su nombramiento, salvo renuncia. Esta forma de gobierno fue creada en el siglo I. Pregunta 29. ¿Cuántas propiedades posee el Vaticano en todo el mundo? ¿1000 propiedades? ¿2500 propiedades? ¿5000 propiedades? Alternativa C, 5000 propiedades. En el año 2020, la Santa Sede reveló que posee más de 5000 propiedades en todo el mundo. Pregunta 30. ¿Cuál es el tamaño real del famoso jardín conocido como los Jardines del Vaticano? ¿1 hectárea? ¿10 hectáreas? ¿23 hectáreas? Alternativa C, 23 hectáreas. Pregunta 31. ¿Cuánto cuesta entrar a los Jardines del Vaticano? 5 a 15 euros, 24 a 32 euros, es gratis. Alternativa B, 24 a 32 euros. El precio de entrada a los Jardines del Vaticano solamente son accesibles mediante visita guiada. El precio incluye la entrada a los museos vaticanos y Capilla Sixtina. Pregunta 32. ¿Cuál es el salario mensual del Papa? 100.000 euros, 500.000 euros, no recibe sueldo. Alternativa C, no recibe sueldo. El máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa, no recibe sueldo alguno por su labor. No obstante, el pontífice puede disponer de los 10.000 millones de dólares del Vaticano. Pregunta 33. ¿Cuándo murió el último Papa emérito, Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Ratzinger? Diciembre 2013, diciembre 2022, enero 2023. Alternativa B, diciembre 2022. El Papa emérito Benedicto XVI lleva ese título porque había renunciado al cargo. De nombre secular Joseph Ratzinger murió el día sábado 31 de diciembre de 2022 a los 95 años de edad.